Hola, muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos de nuevo en Marriott. Yo soy Mikey Liev, ya sabéis, si estamos andando aquí con mi cámara, Sebastián Suave Alejandro. Él nos va a estar acompañando y si estamos haciendo este vídeo es porque vamos a estar intentando eliminar lo que serían, como ya estáis viendo seguramente por el vídeo, pues diferentes pensamientos intrusivos, lo que serían también ideas de autosabotaje y muchos otros conceptos más. Lo que ahora mismo estamos también por otra zona de Cataluña, pero lo que vamos a estar haciendo aquí, si habéis visto el anterior vídeo, pues sabréis que nos toca un poco tocar la parte ya de las ideas de cómo se crean. No es tanto como estábamos inicialmente intentando eliminar ansiedad, depresión, algunos otros estados en los que nos podríamos encontrar mediante ejercicios más de puesta a tierra, más de jugar con nuestros estados y podríamos decir sentidos, sino que aquí estaríamos hablando de un poco cambiar la parte de los conceptos mentales. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que sería bueno que empezáramos con un ejemplo para que ustedes mismos lo puedan diversificar y que vean la diferencia. Pues vamos en ello. Pero antes de esto necesito obviamente que te pongas las bambas, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que pues ponerte lo más cómodo que tengas en tu casa o lo más rápido, no pasa nada, desconecta el móvil o si quieres cárgalo rápidamente mientras estás escuchando esta introducción, hace unos cuantos minutitos y vamos a dar el paseo. Si está lloviendo no pasa nada, pues te puedes llevar un paraguas. Ponte unos cascos con cable para que no se te dañe mucho el oído cuando escuchas esto. Y nada, empezamos. Cuando nosotros tenemos ansiedad, y muchas veces esta viene determinada por diferentes categorías y tipologías, pues puede ser que tengamos una especie de estrés, pero en el transporte público. Puede ser que pase de una forma generalizada, independientemente donde te encuentras, no puedes relajarte. Incluso si estás haciendo una cosa que deberías estar haciendo bien y gratificarte, podrías bombardear tu conciencia de que estás haciendo algo incorrecto. Cuando estás a punto de hacer, me lo invento, decidirte que vas a estudiar, a lo mejor pues quieres hacer danza rítmica o microbiología, otra vez para coger el ejemplo, y otros te están diciendo que tendrías que estar estudiando justamente lo contrario, o que no deberías estar estudiando, tendrías que estar trabajando. Y quizás te lo han ido inculcando mucho en tu cabeza, o estás viendo otras personas que están haciendo justamente lo contrario a ti y no sabes si tienes que hacer esto. Es solamente un ejemplo, pueden ser muchos y de muchas variables. Pues tú empiezas a decirte que quizás no eres suficiente, que quizás deberías estar haciendo otra cosa. Entonces, aparte de que estos pensamientos te bombardean y te están drenando la energía, también pasa que no puedes concentrarte en hacer lo que te gusta, no estás muy consciente con la situación y ya de por sí, si tú no tienes mucha confianza en ti mismo, en ti misma, ya sabéis, el masculino neutro, esto te hace pensar exactamente que necesitas huir, necesitas escapar, y de ahí viene esta respuesta ansiosa en estos momentos, porque tienes unos pensamientos persistentes de que no estás en el lugar correcto, no estás persiguiendo el objetivo, realmente tienes miedo de comprometerte con tus objetivos, tienes miedo de empezar a luchar por ellos. ¿Cómo empezamos cambiando esto? ¿Qué podemos hacer? Todo aquí reside en las ideas. Si tú tienes una idea de que no eres una persona buena, de que no eres capaz, de que no te puedes defender,
de que no sabes cómo exactamente lidiar con una situación, tienes que empezar primero repitiéndote, obviamente, unas frases que serían justamente lo contrario a tus pensamientos. Eso sería como un ejercicio que yo en su momento llamé mi personaje del cerebro. Tú dices, en el momento que te empiezan a aparecer estos pensamientos de autosabotaje, cerebro, ¿por qué estás haciendo esto? Separas tu cerebro como si fuese un personaje y eso es un ejercicio cognitivo. Ya estás viendo que estamos cambiando un poco de ejercicio. Le empiezas a hablar al cerebro como si él tuviera esos pensamientos, pero tú realmente como persona no tienes estos pensamientos. Entonces, así, aparte de que un poco alejas lo que es lo que es esa, podríamos decirlo, permanencia personalizada de tus pensamientos, también das como paso de que se puedan cambiar. ¿Por qué? Porque cuando un pensamiento, una idea, tiene una otra hipotética que lo pueda sustituir, que lo pueda cambiar, es cuando das paso a lo que se llamaría la proyección hipotética de un futuro mejor. ¿Qué quiere decir todo esto? En la proyección, tú tienes que pensar en una idea que sea mejor, en un futuro mejor para ti. A lo mejor tú dices, vaya, no voy a conseguir nada si persigo mi profesión y si voy a intentar conseguir dinero con mi oficio. Justamente lo contrario es lo que te tienes que imaginar. También con tu hobby. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque si tú no tienes una imagen visualizada en tu cabeza de lo que quieres, nunca vas a llegar a esto. Más que nada porque cualquier otra cosa te valdría ya. Mientras sea lo que no es tu objetivo, para que te puedas ir por las ramas. Entonces el ejercicio de mi personaje del cerebro funciona así. Tú tienes que un poco disociarte de las ideas que tienes malas y sustituirlas por buenas. Echarle un poco la culpa a tu cerebro, a tu antiguo estado, y pensar en ti como individuo que ya no está necesariamente comprometido con estos pensamientos. ¿Qué más tú podrías hacer? Hay otros ejercicios que te sirven, no son tan cognitivos, pero muchas veces en situaciones en las que necesitas pues calmarte y pensar sobre lo que está sucediendo, es que intentes pensar en todo tu cuerpo. Eso sería de que intentaras desde los hombros y desde las partes más superiores de tu cuerpo hasta las más bajas, incluso los dedos, intentar notar la presencia, la sensación de aire, de algo que está a lo mejor a tu alrededor. Intentar concentrarte, puedes cerrar tus ojos o puedes no hacerlo, pero tienes que intentar sentir cada una de tus extremidades. Sí, incluida la polla, o el coño, o lo que sea, todo, incluso tus genitales. Tienes que notar cómo la ropa a lo mejor pues está en contacto con tu piel. Sería como una de las primeras sensaciones que te podría ayudar, porque así estás centrándote en esto y no en tus pensamientos intrusivos. Yo en su momento, cuando tenía y he tenido muchos de estos pensamientos, te puedo decir que puede ser gradual la mejora y puede ser repetitiva, reiterativa y muy cansada. Porque tú a lo mejor, si ves que estás progresando un poco, pero pasa que vuelves a tu antiguo estado, porque a lo mejor estás en un círculo y estás quitando pequeñas situaciones, pero no consigues encontrar el origen exacto del problema,
puede ser que esto te lleve a frustrarte. Entonces, no te voy a mentir, no es nada bonito, es muy asqueroso, pero tienes que poder persistir y ser más perseverante. La disciplina aquí ayuda muchísimo porque estar motivado y tener ánimos de hacerlo no siempre va a ser un amigo muy fiel para ti. Más que nada porque son sensaciones que van y vienen. Pero la disciplina, por mucho que te cueste, lo sigues haciendo y al final tienes una recompensa. A mí me ha pasado en muchos aspectos y en muchas áreas de ir progresando poquito a poco. Dependiendo de cómo eres como persona, puede ser que notes pequeñas mejoras, a lo mejor son minúsculas. Quizás estás empezando a respirar poco a poco en situaciones que son muy puntuales en las que antes no respirabas tan tranquilo. O a lo mejor eres una persona que hace justamente lo que sería lo más recomendable, y algunos psicólogos, pese a que esto lo podrías hacer incluso sin psicólogos, obviamente, creo que llaman terapia de choque. Y la terapia de choque aquí sería que tú te expusieras directamente a algo que sería de una, podríamos decirlo, de una carga emocional enorme. Me lo invento. Nunca has estado hablando con personas en el transporte público. Te da estrés, pánico total. A lo mejor alguien te mata, se te acerca. Quizás eres una mujer, que eso suele ser más recurrente en las mujeres, y piensas que a lo mejor pues te van a manosear sin tu permiso o te van a incluso violar y nadie te va a ayudar ahí. No discuto qué es lo que puede pasar, en qué origen y en qué localización geográfica del mundo. Lo que sí que te quiero decir es que según en qué país y en qué situación está una persona, puedes a lo mejor acercarte a alguien que no te da tanto miedo inicialmente. Por ejemplo, una persona pues de más edad, que suelen ser más amables, o una persona de tu edad y quizás de tu mismo sexo, y pues empezar un poco a comunicar en el transporte público. Simplemente una pregunta de hola, ¿sabes a qué hora sale el tren? ¿Cuándo viene el bus? ¿Este bus a dónde va? Una pequeña conversación, entablarlo, no pasa nada, ya está, una vez, ya está. Y a lo mejor de aquí a 3 semanas te tiras sin hablar con nadie y dirás, vaya, es que no he progresado en una putísima mierda. Pero piensa que a lo mejor te has tirado como unos 5 o 6 meses encerrada en tu habitación y no has ni siquiera salido de ahí porque has tenido claustrofobia. Estamos hipotetizando, ¿podría pasar? A mí me han ido pasando estas situaciones. Yo me he llegado a marear y pensaba, de hecho, el cámara lo sabe, yo sigo dudando en esa situación porque era en un transporte público, si realmente me empecé a marear porque había comido de desayuno, había desayunado muy poco, con mantequilla de cacahuete bastante. Yo pensaba que era la mantequilla de cacahuete, o si realmente era por pues la aglomeración de personas que había en aquel momento en el bus que había tomado para ir a la universidad. Y yo necesité bajarme prematuramente. Le dije al conductor, porque a lo mejor pues podríamos tener no sé si me va a desmayar o si va a potar, pero bueno, no me volvió a pasar nunca más. Fue una vez, y no es que dijerais que fuera al inicio del cambio, sino que fue una cosa intermedia. Cuando vas trabajando las ideas y vas trabajando las situaciones y vas trabajando cómo te quieres ver, en qué posición, tú verás que llegará un momento en el que, aparte, y aquí está la parte importante y la cognitiva que te quería comentar en el anterior vídeo, que no te has visto seguramente, y pues podrías vértelo aquí si quieres seguir paseando conmigo, pero tú tienes que pasar de la parte imaginaria de tus ideas a la parte física. Porque llegará un momento en el que tú, por mucho que digas, por ejemplo, un problema mío personal de, vale, quiero entablar más conversación con personas sin pensar que me van a causar daño, y sobre todo pues a lo mejor de carácter femenino, si has tenido como yo pues experiencias negativas. Quizás en tu caso pues sería de masculino o de ambos. Entonces, si tú no empiezas a hablar con esas personas
y no aprovechas las oportunidades en algún momento de hacerlo que se te van presentando, tú te irás sintiendo mal cada vez más. Y a lo mejor un día que podría haber empezado muy bien va a ser justamente lo contrario, porque te frustrarías completamente y dirías, ¿qué es lo que acabo de hacer? Tenía oportunidad de hablar con una chica majísima y no lo he hecho porque pues me ha dado miedo o porque he tenido algún tipo de pájara mental que podría estar agobiándola, incordiándola. Siempre, si partimos desde la base de que tú eres una persona respetuosa y no haces nada malo en la sociedad, nada debería impedirte hacer un primer acercamiento hacia alguien. Obviamente no sabes la otra persona por lo que está pasando, si quiere comunicar, si no, pero podrías hacerlo, probarlo, ver un poco cómo son sus vamos a decirlo, expresiones faciales, sus movimientos corporales, su tono de voz, y de ahí un poco leer. Confía, y eso es importante. Y aquí llegamos a otro punto importante, la confianza. Confía en ti. Y cuando te digo confía en ti, significa que tú tienes que desarrollar una personalidad fuerte y fortificarla. Y esa personalidad no viene sola. No viene de ver películas o de leer artículos y publicaciones de sabotaje o de aceptación de una mediocridad y de decisiones ordinarias. Es todo lo contrario. Y yo recientemente, para compartirte un poco de experiencia personal, cuando más diferencia he notado en esto, aparte de todo lo que te explico de técnicas y de formas y de, vamos a decirlo, herramientas que podrías hacer, la que ha sido la cúspide y la cereza de la tarta, el remate, llámalo como quieras, es la de las artes marciales. Sí, obviamente, con muchísima humildad, de poquito a poco, por tu cuenta, por mi cuenta en este caso, aprendiendo algún que otro golpe, aprendiendo alguna que otra forma de agarrar, de saber que me puedo desarrollar en algún tipo de situación con una persona que a lo mejor no sabe nada, pero quiere hacerme daño. Porque de normal las personalidades que no tienen mucho problema con el ego, pues, y entrenan, no deberían pues causarte una pelea y confrontación directa física. Pero sí otro tipo de personas y de caracteres sí lo podrían hacer. Entonces, en el momento que yo empecé con esto y también a consumir contenido sobre antiguas películas y antiguas formas de estar comprometido con la sociedad y a la vez está muy bonito el paisaje, pero es que entre que no tenía esto, entre que no tenía nada preparado y entre que estamos en un sitio nuevo, no sé si contaros cosas o si dejaros que medio Sebas os vaya enseñando un poquito lo que hay a vuestro alrededor, pero es que como también el tema es tan inmenso, pues vaya, hay que seguir y no me puedo despistar mucho tampoco. Pero lo que os quería decir, parece que no tiene nada que ver, pero es que son sabidurías antiguas, gente, porque si ustedes, da igual si eres mujer o hombre, da igual tu género y sexo, que hay solo dos de ambos, tú si empiezas a practicar algún tipo de defensa, primero que tienes que estar consciente con tus movimientos, con tus golpes, con tu postura corporal. Entonces, todo lo que te estoy contando de esas técnicas, de cosas que te dirían los psicólogos, pero a trozos, se une dentro de las artes marciales. Tenemos un perrito. Entonces, se unifica dentro. Aparte de que tú sientes como, no me gusta utilizar esa palabra, pero cómo fluye el ambiente a través de ti, también notas que
para poder dar ciertos golpes o los golpes y las posturas correctas, tú tienes que visualizar en ti una imagen de cómo estás haciendo el golpe, de cómo estás haciendo la postura, la técnica. No es solamente imaginártelo, es que es hacer la imagen realidad. Y eso pasa con muchas otras cosas. Las personas también en diferentes áreas como la economía te dicen, tienes que pensar en cómo quieres distribuir tu riqueza, tu patrimonio que estás acaparando, acumulando, porque si no, no vas a poder ni siquiera diseñar ni trazar un plan sobre esto. Y claro, tú necesitas hacer esto. Ahora mismo vais a tener unos cuantos segunditos de disfrutar el paisaje entre que veamos por dónde podríamos ir, que esto es una nueva zona para, al menos para mí. No sé si vamos a tener que dar una vuelta rara, pero continuando con lo que os decía, la confianza es esencial. ¿Y por qué os decía esto? Porque una vez que la desarrolléis, vais a sentiros mucho más libres de toda la ansiedad que tenéis. La ansiedad al principio la tenéis que empezar controlando, y también pasa lo mismo con la depresión, pero la depresión la vamos a dejar para otro momento. Pero, bueno, los estados depresivos. Pero en el tema de la... Pero en el tema de la ansiedad, cuando hemos perdido el hilo, cuando estamos cogiendo confianza, cuando estamos cogiendo confianza y ya nos sentimos lo suficientemente capaces con nosotros mismos para poder trazar esa línea de objetivos. Y no es solo esto, gente. Miren el agua, miren el agua. Estamos grabando un domingo y pues obviamente pues la gente está aprovechando el día para también salir a pasear y a disfrutar. Y eso son cosas normales que me recuerdan otra cosa, y como vamos a improvisar pues voy a dejar un poquito del hilo que os decía de la confianza para deciros que si os van apareciendo situaciones, y eso en verdad tiene relación con las artes marciales y con lo que os estaba diciendo de la fluidez y de esa espontaneidad, es mejor dicho, de lo que tendríamos que hablar aquí. Cuando os vienen diferentes acontecimientos o diferentes situaciones, ustedes lo que tendrían que hacer es simplemente percibir esa situación, pero con la situación improvisar. Y vais a decir, ¿por qué me estás diciendo improvisar? Porque cuando improvisas con una situación, tú te comprometes con la situación. Tú no estás pensando de, vale, hoy es el día 35 del año, voy a comer como cada día la misma tortilla de patatas con el mismo cornflakes. No vamos a comer lo mismo, no vamos a hacer lo mismo, no, porque a lo mejor no tienes huevos para hacer la tortilla y vas a decir, pero ¿qué estás diciendo? Pero tú quizás te despiertas muy pronto y no tienes huevos para comprar. Entonces no vas a poder tener tu desayuno de siempre. Y si eres una persona demasiado maniática que dices, no, es que ya me va a salir todo mal, es que yo no puedo vivir así, tiene que siempre salir todo como lo tengo pensado en mi cabeza. No van a salir las cosas como salen en tu cabeza. Y eso yo te lo estoy diciendo ahora mismo con una medio sonrisa así de gilipollas, pero en verdad yo también me cabreo mucho cuando pasa esto. Pero digo, ok, vale, tenemos que aprender lo que es templanza. Esa forma de
respirar, como siempre, tú ya sabes, hondo, de que puedas notar cómo te sube el aire y te baja del todo, pero es que encima decir, ok, mi plan inicial no ha funcionado, entonces vamos a intentar que el plan pueda de otra forma unificarse con aquel acontecimiento con el que tengo que lidiar en ese momento. ¿Y por qué esto está relacionado con las artes marciales? Aparte de la espontaneidad que tú tienes corporalmente, tú cuando enfrentas a un enemigo, tú no sabes el enemigo cómo te va a pegar. No sabes si te va a hacer una patada, si te va a hacer un... Tendrás que ver lo que te va a venir de frente, estar muy concentrado y saber qué exactamente le tienes que hacer, ¿sabes? Por eso, va muy bien para que puedas aprender a centrarte en una cosa sola. Hoy en día, y eso no es conspiración, sino que son datos y, podríamos decirlo, patrones reales de comportamiento que se están empezando a producir, se nota que las personas están tan divididas y tan dispersas en tantas situaciones, en tantos pensamientos, en tantas ideas, que tú ni siquiera te puedes centrar en hacer las cosas que tienes prioritarias del día. Y esto sí que es verdad, que si tú no tienes a lo mejor unas cuantas metas diarias que quieres hacer entre ese día y a lo mejor la mañana del día siguiente, o entre 1 y 2 días próximamente, y no haces estas 2 metas y estás dándole valor a todo lo demás, tú no le das valor a nada, o lo pones todo al mismo valor y lo vuelves común. Entonces no persigues a tus objetivos, te frustras, te resientes, porque verás también a personas que harán sus objetivos, los estarán persiguiendo, estarán progresando en el camino, y dirás, ¿y por qué yo no lo consigo? Y entonces cuando te va a venir, pues eso, el resentimiento, la decepción de ti mismo. Y bueno, le pediría al cámara que enfoque esto, porque yo soy friki de esto, como se ve. Bueno, no, la parte de la tierra, no sé si se llega a apreciar, quizás por aquí, un poco si cambiamos el ángulo. Aquí, miren, miren, miren. Ah, sí, miren. Ese ladrido de los perros me acabo de dar una idea que podríamos también tocar. Hacen falta pequeños conflictos, sea en pareja, sea con amigos, sea con familia, sea con cualquiera que sea con jefes del trabajo, sea con compañeros del trabajo, conocidos, me da igual con quién sea. Hacen falta conflictos, pero cortos. Tenemos un problema. Has dicho alguna cosa que no me ha gustado. Tenemos alguna discrepancia. Te comento que yo a lo mejor pienso diferente, porque no hemos podido hablar, porque se nos ha cortado la conversación a medias. Vamos y lo solucionamos. Hablamos, respuesta, pregunta, pregunta, respuesta. Se empieza como sea la conversación, pero se acaba. Es importante no dejar cosas en el tintero, porque, y sé que nos estamos yendo a muchas ideas, porque es muy extenso el tema del autosabotaje y de lo que serían los pensamientos intrusivos. Unos pensamientos intrusivos también podría ser no solamente de autosabotaje, de que a lo mejor no eres suficiente como persona. En el anterior video también te daba el ejemplo de que a lo mejor tú eres una tía. Esta vez vamos a poner el ejemplo de un tío, que eres muy ansioso con tu novia y necesitas pues constantemente que te envíe pues mensajes de buenos días, de cómo está, a cada hora y media, de que te hable, de que te conteste, de que tenga la ubicación activada, lo que sea. Estos pensamientos intrusivos pueden entrar de: oh, un día no ha hecho esto, que siempre lo hace. ¿Por qué será? ¿Será que está con otro? Te vas a poner en el peor escenario posible. Quizás dependes también demasiado de esa persona. Quizás dependes demasiado de la necesidad de estar con una persona. Tienes que aprender un poco de estar solo, por tu cuenta, conocerte. Porque si tú no sabes cómo conocerte o no sabes estar solo, llegará algún momento que notarás que tienes demasiada dependencia de otras personas
y te empezará a subir otra vez lo mismo que estábamos hablando antes, la misma constricción, la misma forma de que se te endurezca demasiado el pecho y de que no puedas respirar, porque dirás, ay, me están dejando solo. Estoy solo ante el peligro, solo ante mis pensamientos, solo ante mis ideas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que pensar sobre ellas. Y vas a intentar de alguna forma, pues, sabotearte. Vas a, o bueno, en este caso intentarías como una persona, pues, muchas veces ansiosa, a lo mejor de emborracharte, de drogarte o de comer muchas cosas que te den dopamina rápida. Como si hubieras cumplido tus objetivos y no te hayas enfrentado a tu yo actual que no está cumpliendo sus objetivos y que no está haciendo las cosas que hacen falta. Dopamina barata como pues serían todo tipo de bebidas azucaradas que ya sabéis, carbohidratos, me da igual si son simples o complejos, pero todo esto te puede aparecer porque la ansiedad también te puede venir de diferentes formas. No está solamente la social, también hay ansiedad con estrés y pánico. Hay algunas que son algunos momentos o particularidades determinadas, palabras. Tu cerebro puede crear muchas situaciones como estas. Todas derivan de lo mismo, de que no te sientes capaz de que puedas gestionar la situación. Pero una vez que ya aprendas a calmarte y un poco, y de ahí vienen los ejercicios que yo te comentaba en el anterior vídeo, los de puesta a tierra. Tú tienes que primero pensar en lo que puedes hacer en la situación, pero para que puedas pensar, para que tengas esa mirada crítica, analítica, como si fueses un general, da igual si eres hombre o mujer, te lo repito, tú tienes que mirar en el mapa general lo que pasa. ¿Qué pasa si yo no puedo tener el desayuno hoy? Mi día puede seguir siendo normal, puedes seguir yendo al gimnasio, puedes de la misma forma irte a tu trabajo, quizás te puedes comprar un bocadillo de camino, aunque lleve pan. Ya lo sé, soy raro, lo sé. Yo no comería pan. Sí, como se hace falta, obviamente. Pero que una pequeña acción aislada que a lo mejor falla, o un pequeño pensamiento aislado que falle, no significa que se va a desmoronar toda la casa. Hay más pilares que la están sosteniendo y quizás ni siquiera se ha roto un pilar, a lo mejor se ha roto una viga. Cámara, corrígeme si es viga lo de las paredes. Sí, una viga. Pues eso es lo que os quiero transmitir. Y toda esta confianza, hay muchas formas de que llegue, hay muchas formas de que la desarrolléis. En los últimos segundos, porque no sé exactamente cómo cerrarte el vídeo, es un vídeo improvisado, o sea que vamos a disfrutar un poco del paisaje en los últimos segundos. Yo desapareceré ahora mismo de la cámara y pues Sebastián Alejandro Suave Lozada, mi mejor amigo, estará. Y qué decirte, una buena despedida se me acaba de ocurrir. Esto es Marriott, obviamente, estamos en mente, cuerpo y dieta activos. Si yo te voy a subir alguna cosa o si te voy a enseñar alguna cosa, aparte de que voy a intentar que esté bien documentado o bien mirada, al menos por mí, o al menos experimentada para que te la pueda recomendar, te puedo hacer esta recomendación personalizada. Entonces próximamente, si me sigues en redes como YouTube, como Instagram, como X, ya sabes, tú me puedes encontrar simplemente poniendo mi nombre y haciendo un poco de búsqueda. Te puedo hacer esto a ti, o te lo podré hacer dependiendo de cuando veas este video. Quizás ya estará disponible cuando yo te edite esto, quizás todavía no, pero enviando la palabra Marriott o enviándome cualquier mensaje simplemente personalizado, pues ya podrás contactar conmigo y pues nos podríamos poner a ello. Obviamente costará dinero, obviamente no como aire, obviamente se tienen que pagar facturas y muchas otras cosas, entonces entiéndeme tú también a mí. Pero si quieres algo mejor y bueno, realmente hecho de corazón, pues ponte en contacto conmigo. Y ahora no lo grabes. Empezamos desde ahí. Vale. Ahí está grabando esto. Sí.
para que lo pongas en blanco y negro. Un corte así lejos de a Manol. Sí, ahora sí.